Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, yeah. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Cierre ahí sus ojos un momento. Gracias por acompañarnos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que estamos disfrutando el día de hoy, que hoy podemos escuchar y ver a través de esta transmisión, Señor, tu palabra, Señor, Padre amado, Señor, porque esto que estemos viviendo pasará, pero tu palabra no pasará. Y en esta mañana, Señor, háblanos. Dígale al Señor, ahí donde usted está, háblame, Señor, en esta mañana. Necesito oír tu palabra, necesito cambiar, necesito algo diferente, necesito, Espíritu Santo, que me impactes en esta mañana, Señor. Padre,
Señor, hacerlo en esta mañana, hazlo. Si tienes que usarme a mí, hazlo. Si tienes que ir ahí personalmente donde ellos estén, hazlo, porque así es el Espíritu Santo, la red Wi-Fi más grande que tenemos. Y hoy estamos conectados, Señor, a tu red, y estamos conectados a ti, Señor, en esta mañana. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que es el que nos tiene acá, y el Espíritu Santo está con. Hoy vamos a compartir tu palabra y que sea de bendición para nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Entonces, como les decía, el tema de hoy está titulado Cristianos a prueba de fuego. Bienvenido esta mañana. Les saluda el pastor César Buitrago, y hoy estamos transmitiendo acá desde nuestra casa en Dulce Nombre de Tres Ríos, centro de la familia cristiana. Y estamos para alcanzar, restaurar y edificar a Costa Rica. También quiero la palabra, invitarlo que también nos puede buscar. Tenemos ya nuestra página en YouTube, CFCCR, y ahí van a estar subiendo los videos de estas transmisiones y algunos otros videos con enseñanzas como palabra y demás. Entramos en lo que es ya la palabra. Daniel capítulo 1 y 3. Antes de entrar a la palabra, quiero hacer una breve introducción. Aquí la escena que vamos a leer es en la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia. Esto pasó después de haber atacado Jerusalén en el año tercero del rey Joacim, y Nabucodonosor dio la orden de que determinados muchachos judíos fuesen arrestados o aprendados para servirles como hombres de sabiduría y entendimiento. Y entre todos ellos hay 4 que vamos a destacar. Bueno, hay 4 en este capítulo, pero el que vamos a estudiar hoy vamos a ver 3, que son Daniel, Ananías, Misael y Azarias. Porque a ellos no lo recordamos tanto, recordamos más sus nombres que les puso de hecho este rey, que son Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus nombres caldeos. Si hay algo que me llamó la atención es eso: nosotros nos recordamos más de sus nombres babilónicos que los verdaderos nombres hebreos, que tienen un significado, y más adelante lo vamos a ver. Vayamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, escuchen, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe que les obligase a contaminarse, y puso Daniel en gracia y a esos 3 muchachos en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y vamos a brincar el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces vemos en esta historia el comienzo de la elección de estos jóvenes. Ya era el exilio del pueblo de Israel, ya estaban en Babilonia, y ya ellos habían traído a estos muchachos, los habían secuestrado con una intención. Los habían llevado a su mundo pagano, los habían llevado a Babilonia, y querían instruirlos, querían rebobinar su cassette y adoctrinarlos a la nueva religión o a la nueva ley que
este rey quería imponer y quería utilizar a estos jóvenes que tenían unas características. Escuche, porque vaya poniendo mucha atención. Usted quiere ser un cristiano a prueba de fuego, empiece a anotar cuáles son esas características. Una, no eran cualquier persona. Estos muchachos eran del linaje real, eran hijos de reyes, hijos de la familia real de las tribus de Judá. Eran jóvenes sin defectos físicos, eran de buen parecer, eran cultos e inteligentes y eran entendidos en las ciencias. El significado de sus nombres, y le voy a hablar del significado de sus nombres, que es el que me interesa en esta mañana. Hebreos. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, amado del Señor. Misael, quien es como Dios. Y Azarías, el Señor mi ayudador. Recuerde que en la historia que vamos a ver más adelante, en el capítulo 3, habla de estos tres jóvenes: Ananías, Misael, Azarías, que fueron echados en el horno de fuego. Y sus nombres puede decir: amado del Señor, quien es como Dios, el Señor es mi ayudador. Así podemos entender por qué la presencia de Dios estaba con ellos. Sus nombres tenían un significado. Por eso el enemigo quiso cambiarle su nombre, quiso cambiar su identidad al cambiarle sus nombres por Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, que tienen un significado pagano, refiriéndose a ciertos dioses que no es de nuestro interés en esta mañana. Ellos querían cambiarle su mentalidad, querían cambiar su identidad y alejar de ellos toda esperanza de ayuda en el verdadero Dios nuestro Señor. Recuerde que sus nombres tenían un significado importante. Eran príncipes reales y sus nombres habían sido cambiados. Querían cambiar su identidad. El enemigo quiere cambiar tu identidad. El enemigo va a querer cambiar tu mentalidad. Pero estos jóvenes no permitieron que ese cambio afectara su fe. No permitieron que afectara su esperanza, su estilo de vida, sino al contrario, en medio de ese mundo totalmente pagano y estando bajo su dominio, se aferraron al Dios verdadero sin doblegar su fe en Él. Eso es muy importante, iglesia. Porque nosotros queremos ser cristianos a prueba de fuego, debemos de mantener nuestra fe, nuestras convicciones en el Dios verdadero, en el Dios que hemos creído, y no dejarnos doblegar por este mundo, por su paganismo, por su pecado, por sus ideologías, sino debemos de mantener nuestra fe. Así que el desafío fue no comer de la comida del rey. Y ellos decidieron no contaminarse. ¿Qué decisión tomaron? ¿Qué decisión? No queremos contaminarnos con la comida del rey. ¿Por qué? Porque esa comida era dedicada a ídolos, era sacrificada a ídolos, aparte que había vino y había otras cosas que eran impuras para ese tiempo, y ellos decidieron no comer de esa comida. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si nos ponen ahí un plato de chuleta con chifrijo o unos chicharrones, ¿verdad? Y nos ponen un plato de ensalada, un plato de verduritas o frutas? No me conteste, quédese usted ahí con su decisión. Pero debemos de aprender a no contaminarnos de el mundo. Queda bien claro que estos 4 jóvenes, en medio de la esclavitud, rodeados de un sistema diferente, de un sistema pagano, no los doblegó y no los hizo tirar la toalla. Cada uno siguió viviendo y dando honor a su nombre original. Es importante no tirar la toalla, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. La iglesia está urgida de congregarse. ¿Por qué? Porque nos estamos enfriando en nuestras casas. Si cuando veníamos a la iglesia nos costaba ser cristianos, ahora no congregándonos nos está costando. ¿Por qué? Porque el mundo nos está atacando, nos está bombardeando, y eso nos ha debilitado. Eso está haciendo que muchos tiren la toalla porque están viendo, tal vez no están escuchando, no están viendo a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez su vida espiritual no está siendo alimentada.
Cuando terminó el periodo de esta prueba que le dijo Daniel, danos 10 días de esta otra comida y hagamos la prueba. Ellos parecieron más robustos que los demás, demostraron ser 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia, y entonces el rey los aceptó. El rey les dio un lugar donde él los posicionó con la gracia de Dios. Dios les otorgó conocimiento. Escuchen el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia de todas las letras y las ciencias, y a Daniel además de eso le dio entendimiento de toda visión y sueños, les dio dones, les dio capacidades que más adelante Dios iba a utilizar para glorificarse en ese lugar. Por eso ellos fueron perseverantes, tuvieron una convicción imparable en su fe y confiaron en el Dios Todopoderoso, y Dios los honró. Sabes que Jesús también nos dio a nosotros un nombre nuevo. En Juan 1:12 dice que Jesús nos llama hijos de Dios. A nosotros los que venimos a Cristo, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos llama amigos también en Juan 15:15. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Aleluya. Porque todas las cosas que oí mi Padre os las he dado a conocer a través de su palabra. Y Pedro, en 1 Pedro 2:9, dice que Él nos llama, ustedes son linaje escogido. Escucha, iglesia, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Puede decir amén. Puede glorificarse, porque eso es usted. Usted tiene un nombre, tiene una identidad. Ahora en Cristo es un hijo de Dios. Ahora en Cristo, usted está en Cristo, tiene una identidad, un ADN diferente. Y por eso el mundo quiere cambiarte esa identidad. Por eso el mundo quiere arrebatarte esa identidad. Pero aunque el enemigo nos quiera cambiar el nombre, la identidad de hijos de Dios no nos la puede quitar. No olvidemos que en Cristo somos más que vencedores y fuimos justificados por la fe en Él. En el mundo de hoy, con una sociedad corrupta, perdida, sin valores, donde ya parece no importar nada, pareciera que no es fácil ser un cristiano verdadero o un cristiano a prueba de fuego, que pueda resistir y se niegue a lo que ofrece todo un sistema de pecado, de paganismo, y que va en contra de los principios que Dios dejó establecidos en su palabra. Entonces vemos cómo Daniel, Ananías, Misael y Azarías levantaron el nombre de Dios con esa identidad de hijos de Dios. Así nosotros debemos de hacerlo en este mundo actual y levantarnos en el nombre de Dios y mantenernos con esa identidad de hijos de Dios. Ellos propusieron no contaminarse la comida del rey. ¿Por qué? Porque tenían una convicción imparable. Ellos sabían en quién confiar, ellos sabían en quién creían y sabían quién los iba a poner en gracia delante del rey, aun si le desobedecían. En nuestro caso, ¿en quién está nuestra convicción? Nuestra convicción, como lo decía el domingo pasado, imparable, de estar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si una de las historias impactantes y motivantes de la Biblia, una de ellas es esta que vamos a ver hoy en Daniel capítulo 3. Vaya a Daniel capítulo 3. Aquí vemos a 3 jóvenes llamados con sus nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. Y no metafóricamente hablando, sino un fuego real, pues ellos tenían que adorar la imagen del rey Nabucodonosor, o ser echados literalmente al horno de fuego. ¿Qué haríamos nosotros? Si nos ponen contra la pared y nos dicen, hínquese ante esta imagen de Baal, esta imagen de este Dios pagano, y rechace su fe en Cristo. Si no, lo vamos a echar en un pozo ardiente de fuego. ¿Qué haríamos? ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Cómo está nuestra convicción? ¿En quién estamos creyendo? Si reflexionamos, nos podemos darnos cuenta que Satanás siempre intentará cambiarnos los nombres.
Él quiere cambiar nuestra personalidad, cambiar nuestra identidad, y lo hará por medio de la presión del mundo, por medio de la presión de los amigos, por medio de la presión de las tentaciones. Él no quiere que seamos llamados bendecidos, sino que nos llamemos empobrecidos. No quiere que seamos más llamados hombres o mujeres de fe, sino que hombres y mujeres de ruina. Ya Él no quiere que te llamen cristiano en victoria, sino que te llamen fracasado. El enemigo no quiere que te llamen esposa, sino quiere que te llamen amante. El enemigo no quiere que te llamen más servidor de Cristo, sino siervo, esclavo del pecado. Todos los días, escuche, todos los días estamos bajo los ataques del enemigo. Por eso debemos de todos los días ponernos la armadura de Dios. Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen, pero ellos no quisieron. Ellos estaban dispuestos a ir al horno de fuego, pero no doblegarían su voluntad a la del rey y no doblegarían su corazón ante una imagen pagana. Veamos por medio de la palabra cómo nosotros podemos ser cristianos a prueba de fuego como estos muchachos y mantenernos firmes para nuestro Dios y no doblegar nuestro corazón ni nuestra voluntad a pesar de la presión del mundo. Daniel capítulo 3 versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ese era el edicto del rey. Eso era lo que se estaba proclamando en ese lugar. Y ese era el contexto que ellos estaban viviendo. Tenían la presión del pueblo, pero ellos sabían a quién creían. Brínquese al 12. Brinquemos al 12. Y aquí le llegaron con chismes al rey: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, un tal Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos varones, oh rey, no te han respetado, escuche, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ya entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Siempre hay gente viéndonos, vigilándonos, tanto buenos como malos, y a estos muchachos los estaban vigilando, los habían puesto en lugares de importancia. Y alguien llegó con el chisme al rey: mire, estos jóvenes que pusiste en alto no te están respetando, no están obedeciendo y no están rindiendo culto a esta imagen. Y ahí los entrevista y les da otra oportunidad. No lo vamos a leer, pero vamos a ir al versículo 16 para ahí sí leer de ahí en adelante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el fuego ordenó que se calentara 7 veces más de lo acostumbrado el horno de fuego. O sea, que le metieran más carbón, más leña, más gas, para que tuviera más llama, fuera más caliente, 7 veces más de lo normal. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, aquellos hombres fuertes, aquellos hombres, varones
dice que vigorosos, que eran del ejército, que habían atado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres que iban a echarlos en el horno de fuego, el calor los mató. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, él se miró que habían echado a los 3, que se habían muerto los hombres que habían echado, y se fue a asomar y se asustó y se levantó y dijo, pero no habíamos echado a 3 nada más. Versículo 24, el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el 25, y dijo, he aquí yo veo 4 varones, aleluya, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron a los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas y estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Escuche. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos por antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Por lo tanto, el decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya, qué historia más motivadora, más esperanzadora. Qué palabra, cómo queremos ser esos cristianos a prueba de fuego como estos 3 jóvenes, que en medio del fuego, en medio de la tribulación, en medio de la situación, Dios estaba con ellos. Nabucodonosor había hecho una estatua como de 30 metros de puro oro para que todo el mundo se doblegara ante esa imagen. Que cuando oyeran el sonido de bocina y de todo instrumento de música, todo ser viviente tenía que postrarse ante esa estatua. Y el que se negara sería echado a este horno de fuego ardiendo. Y esos 3 jóvenes, como judíos fieles que eran, se negaron a adorar al ídolo y fueron llevados por algunos caldeos ante el rey. Ananías, Misael y Azarías, recuerden. Este les dio la oportunidad de que cambiasen de opinión, pero ellos no iban a ceder. Su confianza en que serían librados era magnífica. Dice el versículo 17. Vea la respuesta de estos muchachos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Escucha el 18. Y si no, sepas, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esa estatua que has levantado. Esa era una convicción imparable que estos muchachos tenían en el Dios Todopoderoso. Ellos eran fieles, negaron a adorar a ese ídolo y fueron llevados delante del rey. El rey mandó a que le metieran más leña, más fuego, y le entró ira, le entró cólera, que le contestaran así, como esa falta de respeto a estos muchachos, vamos a meterle más fuego, se van a rostizar más rápido. Pero no sabían que ellos, que el Dios verdadero iba a estar con ellos. Era tan caliente ese fuego que mató a los hombres fuertes que llevaron a estos muchachos. Y cuando el rey Nabucodonosor vio eso y se arrimó de larguito o pudo ver, él vio, se asustó porque dijo, no eran 3 nada más y estaban atados, y yo veo a 4 danzando en medio del fuego, y uno tiene
una imagen semejante al Hijo de los dioses. Él estaba viendo al ángel de Dios, que podemos decir que era el mismo Jesús ahí, al Hijo de Dios, con estos muchachos en medio de ese fuego ardiendo, donde Él los había desatado y los había rescatado, y dice que sin olor a humo, sin un solo cabello quemado. Sabes, te digo, sin importar lo que había visto el rey, te digo en esta mañana, el Señor o nos libra las tribulaciones o está con nosotros cuando las atravesamos. Aleluya. Escuche, el Señor o nos libra las tribulaciones para que no las pasemos, o si tenemos que pasarlas, Él está con nosotros a través de ellas. Estos judíos salieron ilesos, el fuego no había quemado solo las cuerdas que los ataban. Las aflicciones también cumplen los propósitos de Dios y nos libran de las cosas que nos atan. El rey quedó tan impresionado que prohibió que nadie hablase en contra del Dios de los judíos y engrandeció a estos 3 jóvenes en la provincia de Babilonia. Entonces, características de un cristiano a prueba de fuego. Número 1, un cristiano a prueba de fuego tiene prioridades. ¿Qué respuesta más impactante la que leímos en el versículo 16 y 17 y 18? ¿Qué hicieron estos jóvenes? Es más, en el 15 dice, en el 16 ellos le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ellos no iban a negociar, no iban a hablar nada con el rey, ya ellos habían decidido. Desde el capítulo 1 que vimos, desde que ellos llegaron a Babilonia, ellos decidieron no contaminarse con el pecado. Y ellos estaban convencidos. Recuerde que no eran cualquier persona, eran personas con intelecto, con conocimiento, con palabra, con ciencia, tenían una relación con Dios, que tenían una convicción imparable, y ellos tenían una prioridad. No tenemos nada que decirte, nosotros decidimos que el único rey que adoramos es al Dios verdadero. Amén, aleluya. Tenían una prioridad. Dios era primero en su vida. Esa es la característica número 1, un cristiano a prueba de fuego. Dios debe ser mi prioridad. Dios debe ser el primero en mi vida. Pero muchas veces nosotros estamos tan oprimidos por el enemigo, ¿verdad? Que Satanás nos pone en encrucijadas. Por ejemplo, un esposo que le dice a la esposa, o Dios o yo. O una esposa que le dice al esposo, o tu iglesia o yo. O un jefe que le dice, o tu iglesia o tu trabajo. O hay familias que han desheredado a sus hijos o tu iglesia o tu familia. En esa posición, ¿qué decisión tomaríamos? Si nuestra prioridad es Dios, vamos a tomar la mejor decisión. Prefiero a Dios que las cosas del mundo. Por eso Dios es nuestra prioridad. Seguir a Cristo se trata de una decisión, no se trata solo de una decisión, se trata de una prioridad. El domingo no es una decisión venir a la iglesia, es una prioridad. El domingo ver estas transmisiones no es hoy voy a verlo a tal hora, hoy no me conecto, hoy voy a ver otro prédica, hoy voy a ver otro video. No, es una prioridad congregarse a través de esta señal y estudiar la palabra, que es la que nos va a alimentar, y sobre todo oír la voz de tu pastor, que es Dios, y oír la voz de tu pastor, que es el que te pastorea. Número 2, segunda característica de un cristiano a prueba de fuego, debe ser una persona de una fe firme. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no importa, seguimos firmes, creyendo que Él nos va a resucitar. Aleluya. Estos 3 jóvenes estaban seguros que Dios los ayudaría, que los libraría de la mano del rey, y su fe era tan firme en el poder de Dios. La palabra en Isaías 49:15 dice, yo nunca me olvidaré de ti. Ellos sabían perfectamente que aunque todo el mundo los había abandonado,
el Señor nunca les daría la espalda. Por eso Satanás siempre va a venir a tratar de derribar esa fortaleza en nuestras vidas, que es nuestra fe. Primero va a venir a diezmar nuestra fe, a socavarla, a traernos al piso en medio de esta circunstancia, esta situación. Por ejemplo, el enemigo te dice a usted que es cristiano: si usted diezma, no le va a alcanzar para comer. Si no haces horas extras, no vas a salir con tus gastos. El enemigo te va a decir: quédate trabajando, no vayas al culto. Si pierdes tu familia por culpa de Cristo, no vas a tener nada en la vida. Esas son mentiras que el enemigo va a atacar para destruir nuestra fe. Pero un cristiano, escucha, a prueba de fuego, sabe que Dios es su pastor y que nada le faltará y que Él suplirá todo lo que necesitas. Amén. Número 3, aleluya. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de convicciones. Daniel 3:18 dice: y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tenían una convicción imparable. Ellos no tenían temor a la muerte. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, no le tenemos que tener temor a la muerte, ni a un virus, ni nada. Si creemos y confiamos que estamos en Cristo, porque sabemos que si morimos en Cristo, aleluya, vamos a su presencia. Y si vivimos, tenemos que vivir para Cristo. Esos jóvenes comprendían que Dios estaba la decisión de salvarlos del horno de fuego o no salvarlos. Ellos tenían una fe firme que Dios los libraría del horno de fuego, pero aunque no lo hiciera, aunque no los librara, ellos seguirían firmes en su confianza en Dios. Amén. Esa es una fe firme, es una convicción imparable. A veces confundimos fe con emoción y habemos cristianos, o hay cristianos en emoción, y la emoción es pasajera, pero la convicción permanece. Escuche, la emoción es pasajera, pero la convicción permanece a pesar de las situaciones. Muchos cristianos hoy en día, lamentablemente, y hemos dado cuenta con las iglesias cerradas, que le servían al Señor por emoción. Pero cuando ven que Dios ya no hace las cosas como ellos querían, entonces se desaniman y le dan la espalda. Pero sabe, un cristiano a prueba de fuego, escucha iglesia, ama a Dios y le sigue pase lo que pase. Amén. Eso es un cristiano a prueba de fuego. Ama a Dios sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Y cuarta característica de un cristiano a prueba de fuego: que un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder de Dios obrando en su vida. Daniel 3:23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, pero yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios permitió que esos 3 muchachos fueran echados al horno de fuego, pero no los dejó solos. Él estaba ahí con ellos, gloria a Dios, en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la situación. Si tenemos esta misma fe, si tenemos esta misma convicción, en medio de ese fuego ardiente que tengamos que pasar, ahí Dios está contigo. Amén. Él estaba con ellos. Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Dios siempre se manifestará a favor de aquellos que ponen en alto el nombre de Dios. Aquellos que lo honran con sus decisiones, aquellos que lo honran con sus vidas, aquellos que ponen en alto el nombre de Dios con sus convicciones. ¿Estás honrando al Señor hoy en día? ¿Estás honrándolo con tus decisiones, con tus convicciones? El poder, las maravillas, lo sobrenatural de Dios está disponible para aquellos que lo ponen primero en sus vidas, que lo honran con sus vidas y que lo honran con sus decisiones. Cada vez que estamos bajo el ataque de fuego del maligno, recordemos que no estamos solos.
Jesús está con nosotros, y cada vez que ponemos en alto el nombre de Dios, Él honrará también nuestra vida. Por eso debemos de tener fe, por eso debemos tener convicción, por eso debemos ser firmes. Pero todo eso es el resultado de nuestra alimentación. Recuerde que lo primero que ellos hicieron fue no contaminarse con el mundo. Nosotros debemos de leer la palabra, tener una intimidad con Dios, tener oración para poder llegar a tener esa convicción. Estos se conocían la palabra, conocían los mandamientos. Éxodo 23:5 se lo conocían de memoria. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ninguna de ellas, ni las honrarás. Entonces, cuando se les presentó esta opción, o pecan o los arrojamos al fuego, realmente no había otra opción más para ellos. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¡Qué convicción! Ellos conocían la palabra, conocían al Dios verdadero y sabían que Él los iba a librar. ¿Cuántas personas tienen este tipo de celo cuando se trata de negarse a pecar? ¿Cuántas personas están dispuestas a soportar todo en lugar de pecar? Esta historia de hace miles de años puede aplicarse directamente a nuestras vidas hoy. Nosotros también podemos tener fe en Dios como la tenían estos muchachos, que sabemos sin lugar a dudas que si estamos dispuestos a sufrir algo por su causa, porque se haga su voluntad, así que en la tierra como en el cielo, entonces Él nos llevará a través de cualquier fuego que tengamos que soportar. Esa es la fe, esa es la convicción que debemos de tener en nuestro Dios. En resumen, para ir terminando, gloria a Dios y gracias por no desconectarse. En resumen, para ser un cristiano a prueba de fuego, debemos, número 1, tener a Cristo en nuestra vida. Ese es el requisito principal, fundamental para cualquier ser humano, es tener a Cristo, para que Cristo transforme su vida, como dice Romanos 10, 9 y 10, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó a los muertos, entonces tendremos salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Número 2, proponernos no contaminarnos con el mundo. Romanos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero hacer un anuncio aquí antes de terminar. Estos jueves de junio estamos estudiando o enseñando sobre la restauración de nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo. Recuerda que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y este jueves anterior la pastora Jacqueline nos enseñó sobre el nuevo nacimiento, esa regeneración de nuestra naturaleza espiritual de pecado, regenerada por Cristo Jesús en una nueva naturaleza que es en Cristo. Y este jueves vamos a estar hablando sobre el alma, que nos toca a nosotros regenerarla, renovarla a través de la palabra. Y recuerde que en el alma están las voluntad, pensamientos, convicciones. Por eso es importante que a través de la palabra el espíritu y la palabra sea lavada y limpiada nuestra alma, para que podamos comprender esto que acabo de leer, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, el jueves a las 7 de la noche. Y número 3, tener una convicción imparable. Hebreos 11:6 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces debemos de primero a Cristo, proponer no contaminarnos con el mundo y tener una convicción imparable. La finalidad de su fe era que Dios fuera glorificado. Su fe habló más fuerte
acerca de Dios Todopoderoso, el hacedor de milagros, el libertador de todos los que creen en Él. Su fe ha pasado a través de la historia, inspirando y alentando a muchos hombres y mujeres que creemos en Dios. Juan 11:40 dice: no te había dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Apocalipsis 3:21: el vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Seamos, trabajemos, esforcémonos. Ustedes vieron que al inicio salí con un vestido de bombero. ¿Sabe? Los bomberos se preparan, los bomberos se entrenan, los bomberos tienen esa convicción firme de que ellos van a ir a apagar ese fuego. Seamos cristianos a prueba de fuego. ¿Cómo? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y de que nuestra fe sea fortalecida en el Dios verdadero, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, hermano, hermana. Comparte este enlace, dale me gusta, comenta. Recuerda también buscarnos a través de la página de YouTube CFCCR, y muy importante, síganos la transmisión a través de nuestras redes sociales, nuestras páginas. El martes seguimos con las transmisiones de mujeres y hombres, también el jueves, como les dije, y el próximo domingo, que es Día del Padre, va a ser también a través de esta plataforma. Recuerde que el presencial va a ser hasta el domingo 28. Ahí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana por esa palabra. Enséñanos a ser, Señor, hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor, a prueba de fuego, que en medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio del fuego, Señor, que nos esté quemando, Señor, tengamos la convicción, la fe que tú estás con nosotros, que tú nos librarás. Y que si te honramos, si te damos a ti la prioridad, tú, Señor, nos honrarás y sacarás bandera por nosotros y nos librarás, Señor Padre, y nos sacarás de la situación, de la tentación, del problema. Sabemos que si confiamos en ti, tú eres el que suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Que esa fe sea imparable, que esa convicción sea imparable, y así poder ser esos cristianos a prueba de fuego, que a través de la obediencia en la palabra, la obediencia al Espíritu Santo, seamos victoriosos hasta el día de tu venida, que es pronto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Buenas tardes.